Hola, queridos colegas, los saluda Victoria Morales, directora de Fisiomedic, y aquí siempre estamos capacitándonos, organizando cursos para actualizarnos, para elevar nuestro perfil académico que beneficiará a nuestros pacientes. El día de hoy sean cordialmente bienvenidos a esta clase online, que es la primera clase del curso internacional de fisioterapia acuática que daremos en Salinas el 6 y 7 de marzo. Los que estén interesados en continuar esta formación, esta certificación de 32 horas, están invitados a participar. Tenemos algunos cupos todavía porque este curso estaba programado para el año pasado y por la pandemia no pudimos realizarlo y se lo postergó para esta fecha. Por fin vamos a tener aquí a Javier Ragoña, quien nos dará esta primera clase que es parte de la certificación de fisioterapia acuática que daremos en Salinas el 6 y 7 de marzo. Bueno, están bienvenidos. Para dar inicio ya está conectándose Javier Ragoña y le damos también la bienvenida y vamos a disfrutar de esta primera clase. No te olvides de darle like a esta página de YouTube porque aquí vas a encontrar mucha información. Nosotros estamos subiendo los videos de algunos cursos y también los online. Para que no te lo pierdas, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Bueno, sin más, le damos la bienvenida a Javier Ragoña, quien ya se encuentra aquí para iniciar esta primera clase de la certificación del curso internacional de fisioterapia acuática. Con ustedes, Javier Ragoña. Listo, Javier. Muy bien. Muy bien. Bueno, a los que se siguen ingresando, bueno, buen día también. Ahí veo gente conocida también que he tenido la posibilidad de compartirle el link, así que contentos también que estén siguiendo un poco la presentación. Bueno, abordaje en el medio acuático dentro de lo que es el dolor miofacial, que es algo bastante característico, bastante común en el tratamiento de nuestra profesión, cada vez un poco más de moda el término miofacial. Antes solamente conocíamos un poco lo que era el dolor muscular, lesiones musculares, y ahora ya se está hablando mucho más de lo que es el trabajo miofacial, y que verdaderamente es un área y es un campo de la fisioterapia que me encanta desarrollarlo en el agua. Quiero que conozcan un poco también mi forma de trabajo. Yo trabajo en consultorio, en lo que es suelo, y también trabajo en lo que es piscina, ¿sí? Entonces combino las terapias, a veces combino obviamente el tratamiento con mis colegas que están trabajando a la par en el consultorio, y es una de las formas obviamente que creo que es la ideal de integrar el tratamiento dentro de lo que serían las distintas áreas que tenemos dentro de la profesión. Para hablar un poquito de eso, ya vamos a pasar a la siguiente imagen, donde verdaderamente vamos a hacer una pequeña reseña de lo que es el síndrome de dolor miofacial, que es un síndrome en cuadro doloroso regional en un músculo, obviamente localizado en un músculo o un grupo muscular que consta con una banda tensa por lo general, que aumenta de consistencia. Es la parte palpable que ustedes van a encontrar siempre al revisar o evaluar un paciente, identificable obviamente con un punto gatillo que puede ser activo o latente. El dolor, obviamente, que se refiere, puede ser local o puede ser a distancia, y puede aumentar o no, sin dudas, si al paciente lo manipulamos, lo tocamos. Obviamente que el paciente puede llegar a tener un aumento de la sintomatología local o hasta irradiada también, que son algunos de esos signos y síntomas que podemos encontrar en nuestros pacientes. Pasamos, por favor. Las causas están relacionadas siempre con factores biomecánicos de sobrecarga, sobreutilización muscular, microtraumatismos repetitivos. Hay veces que se dan lo que hablamos de sobrecarga o sobreutilización muscular, que va a depender también siempre un poco de lo que sería el estado físico de ese paciente, el estado físico de esa musculatura, ¿sí? Si es un paciente trabajado, obviamente que puede soportar distintas cargas a alguien que tal vez es bastante sedentario y quiere realizar una actividad, y empiezan a aparecer obviamente que todas esas alertas diciendo, pará, me estás exigiendo por demás de lo que puedo dar. Entonces siempre tenemos que saber
hacer una evaluación kinésica correcta, una evaluación del fisioterapeuta que sea correcta, independientemente de la derivación médica que vayamos a tener. Siempre su fisiopatología es desconocida, en realidad tenemos todo ese conjunto, obviamente, de tips que nos pueden pasar, que tienen que ver con la anamnesis que le vamos a hacer al paciente, pero no siempre vamos a encontrar el por qué se va a generar. Para un diagnóstico concreto y comparativo con el del médico, que por lo general a veces, y lo que nos suele pasar un poco en la Argentina, el médico te sigue hablando de dolores y de zonas, lumbalgias, cervicalgias, dorsalgias, dolor en el muslo referido, muscular, y no te da especificidad sobre un diagnóstico, y a veces te lo quieren hacer llegar a través de un estudio, ¿no? Un estudio complementario. Yo creo que está en nosotros el saber hacer una buena evaluación de parte de nuestra área, que es fundamental, porque verdaderamente vamos a querer elegir posteriormente la herramienta correcta. Si nosotros no tenemos un diagnóstico médico correcto y sumado a eso nosotros no vamos a hacer una evaluación kinésica correcta, sin dudas que el final, el camino hacia donde queremos llegar con nuestro paciente, y seguramente que no va a ser el esperado, va a ser un poco más complicado, más tortuoso, nos va a llevar un poquito más de tiempo, vamos a ir haciendo prueba y error. Entonces siempre es preferible que nosotros, obviamente, que hagamos una muy buena exploración física de ese paciente y veamos algunas características que también ahora vamos a ir charlando a medida que vayamos desarrollando estos minutitos. Vamos a seguir. Dentro de esas evaluaciones, como les decía anteriormente, tenemos que ver qué tipo de paciente vamos a trabajar. Si es un paciente sedentario, si es un paciente deportista, si es un deportista de alto rendimiento, si es un deportista amateur que está exigiéndose demasiado en algún punto. Acá en la Argentina está muy de moda los corredores, los clubes de corredores, están los que hacen tría, y ustedes van viendo que esos son pacientes con una característica muy típica uno a otro. El paciente arranca corriendo 3 kilómetros, se motiva, arranca con los 5 y ya quiere llegar a los 10, ya quiere llegar a los 21 y después quiere los 42. Después de los 42 ya quiere ingresar a hacer también la bicicleta, quiere empezar a hacer también la natación. Entonces, en todo ese combo se genera una gran distorsión de lo que es un buen entrenamiento, con un seguramente mal seguimiento en lo que sería el trabajo de un profesor, digamos, para que le dé una rutina acorde. ¿Para qué? Para evitar que esos pacientes estén con dolores permanentes, con sobrecarga. Por el otro lado vamos a tener el caso opuesto, vamos a tener el sedentario, que tal vez se va a jugar el fin de semana al fútbol, no hace nada durante toda la semana, tiene un trabajo sedentario, y de 24 horas está 8 sentado en una computadora, 8 durmiendo y las otras 8 horas mirando televisión. Entonces estamos hablando de un paciente sedentario. Y ahí es donde se nos mezclan y tenemos un abanico gigante de posibilidades, porque tenemos los extremos, el paciente que está sobreexigido y el paciente que es sedentario, pero ambos pueden llegar a tener dolor miofacial por características diferentes, ¿sí? Por el otro lado vamos a evaluar los desequilibrios musculares, que por lo general, como les decía, cuando un paciente no hace una actividad y empieza a hacerlo, seguro que se encuentran, y cuando un paciente mezcla muchas actividades físicas, sin dudas que a veces no se complementan una con otra, sino tienen un buen seguimiento, y ahí es donde empiezan a aparecer, obviamente, que esos desequilibrios musculares. Cuestiones posturas incorrectas, pensemos también que nosotros estamos muchísimas horas sentados, no hacemos pausas activas, no enseñamos a veces a nuestros pacientes los que son pausas activas, ¿sí? Entonces eso genera alteraciones funcionales, y todo este combo de cosas es donde nosotros tenemos que tomar toda la información que tengamos para lograr una buena evaluación con el paciente y que sepamos a dónde encararlo. Si nosotros recibimos al paciente, yo lo meto en la piscina y lo trabajo para el dolorcito de un trapecio superior, porque es muy típico, un punto gatillo que me da muy buenos resultados en muy pocas sesiones, pero no veo todo el contexto, no veo todo lo que involucra verdaderamente a lo que llegó ese paciente, y sin duda que va a ser un fracaso. No va a ser un fracaso mi sesión porque el paciente se va a ir genial, pero va a ser un fracaso el final. El final tiene que ser que el paciente no tenga que volver permanentemente a mi atención. Tiene que ser que ese paciente, una vez que fue atendido, se va con un montón de conocimientos, un montón de recomendaciones que le tenemos que dar, y que para eso verdaderamente tenemos que hablar con el paciente, y eso es lo que a nosotros nos sobra tiempo para hablar con el paciente. Nosotros tenemos una evaluación que puede durar 5, 10, 15, 20 minutos dependiendo del colega, pero después tal vez tenemos
una hora y media, todos los días, durante 15, 10 sesiones, 5, no sé, a veces los números esos no nos indican nada, pero sí nos dan mucho tiempo. Entonces, durante la sesión hay que aprovechar siempre para conocer las cosas que se nos escaparon o se le escapó al paciente comentarnos, ¿no? Sencillamente. Por eso creo que es muy, muy importante tomarnos ese tiempo y permanentemente evaluar y recomendar. Evaluar y recomendar. Todos los pequeños cambios que vayamos haciendo día a día van a hacer que ese paciente tenga una mejor calidad de vida y que no tenga que volver permanentemente a la consulta, pero que vengan todas sus recomendaciones, ¿sí? ¿Pasamos? Bien, dentro del tratamiento integrador, por un lado vamos a hablar de los que nos toca a nosotros, ¿no? Porque obviamente que ese paciente ha sido diagnosticado por un médico, seguramente que ha trabajado con algún tipo de analgésico, ha trabajado con algún tipo de tratamiento un poco más invasivo que puede llegar a hacerlo el médico, dependiendo la zona y el área, que ustedes ya sabrán. Pero ¿qué nos toca a nosotros? A nosotros nos toca la parte de la fisioterapia. Entonces, dentro de la fisioterapia tenemos un campo muy grande para el desarrollo de nuestra actividad. Y eso es genial, eso es lo que mejor nos puede pasar, tener demasiadas herramientas, conocer de esas herramientas, porque tenerlas sabemos que las tenemos, ahora tenemos que formarnos para ¿qué? Para saber cuál me conviene elegir y en el momento. ¿Sí? Yo siempre digo, la fisioterapia acuática para mí es una de las herramientas terapéuticas que más me seducen y más creo que resultados positivos encuentro, ¿sí? Pero para llegar a eso vas conociendo obviamente todos los otros campos y uno se tiene que complementar con el otro. Yo no puedo llevar a un paciente al agua diciéndole esto va a ser lo mejor, esto es lo único y de acá yo te saco espléndido, porque el paciente no tiene su vida en una piscina, no tiene su vida en una camilla, no tiene su vida en una manipulación, tiene su vida en todo ese contexto anterior que les estuve diciendo, que tiene que ser integrado dentro de lo que es nuestro plan terapéutico. Entonces, para eso podemos tener un montón de herramientas que son todas válidas, ¿sí? Tenemos los agentes físicos con los ejercicios terapéuticos por un lado, que eso es como les decía anteriormente, tengo mis colegas, mis compañeros de trabajo, obviamente que están a la par de la piscina, en los cuales compartimos los pacientes, compartimos obviamente una idea de trabajo, ellos hacen un tipo de trabajo, yo hago otro tipo de trabajo dentro de lo que son los ejercicios terapéuticos, podemos ir combinándolos, porque claro, en el agua me va a resultar mucho más fácil hacer algunos ejercicios que al colega o a la colega dentro de lo que es el consultorio. La utilización de agentes físicos, otros agentes físicos, porque también voy a usar el agua como un agente físico, en mi caso puntual, no voy a usar una electroanalgesia, no voy a usar algún tipo de aparato como una magneto, lo que ustedes quieran utilizar, pero son todas herramientas válidas y sabemos obviamente a qué lo llevamos a la orientación, siempre van a ser herramientas válidas para el tratamiento de lo que es la atención del dolor miofacial. Por otro lado, tenemos lo que nos va uniendo un poquito en la temática, que son las terapias manuales, que hay un montón de herramientas dentro de lo que serían las terapias manuales, que por ahí hay algunas más conocidas, otras menos conocidas, tenemos la quiropraxia, la osteopatía, tenemos lo que son las terapias posturales, con algunos nombres más conocidos que otros, pero son terapias posturales en sí, tenemos lo que van a ser las formaciones de Kaltenborg, bueno, de terapia manual ortopédica, que es la formación que yo estuve haciendo en España, así que básicamente, perdón, un segundito. Perdón, que están en obra en mi casa y me están gritando los albañiles. Ya está solucionado. Bien, entonces, dentro de todas las herramientas, la que más le seduce al fisioterapeuta, la que más elige al fisioterapeuta, la que crea más conveniente, ¿sí? Es importante incorporarla dentro de lo que estamos hablando acá, ¿sí? Porque es muy fácil a veces decir la fisioterapia acuática es lo mejor y esto con esto es todo, ¿sí? La terapia manual ortopédica o MT, lo que es mi formación, es lo mejor y la quiropraxia, la terapia postural, el RPG, las marcas que querramos ponerles a las cosas, ¿sí? Bianca, venga, cambiarte coche. Es una confusión, es una gran confusión en la cual podemos caer nosotros como fisioterapeuta, porque nosotros tenemos que aprovechar un abanico global de posibilidades. Tenemos que saber si nosotros no hacemos algo que alguien lo pueda hacer, lo pueda combinar. Entonces, dentro de lo que es la fisioterapia, dentro de lo que es los agentes físicos, dentro de lo que son los ejercicios terapéuticos,
de lo que son las terapias manuales, todo eso lo puedo volcar en lo que es la fisioterapia acuática, ¿sí? Tanto porque, como les dije, el agente físico que utilizo es el agua, a una temperatura adecuada, ¿sí? Eso es muy importante saber. El cuerpo, dentro de una temperatura adecuada, pasan unas cosas, dentro de lo que es una temperatura inadecuada, pasan otras cosas que ya no son tan beneficiosas para nosotros, y después lo vamos a ver en unos segunditos. Y dentro de lo que son los ejercicios terapéuticos, sin duda que es muy cómodo el trabajo en el agua, lo vamos a ir charlando, lo vamos a poder ir desarrollando, y después es lo que vayamos aprendiendo nosotros. ¿Qué sabemos y qué podemos manejar dentro de nuestro aprendizaje de terapia manual en el agua? Un masaje, perfecto. Trabajar sobre un punto gatillo, perfecto. Trabajar sobre lo que es masaje funcional, perfecto, que es un masaje en el acortamiento y el estiramiento del músculo, perfecto. ¿Se animan a hacer tracciones? ¿Se animan a hacer algún tipo de manipulación? Bueno, habrá que ver la experiencia a la mano, habrá que ver el posicionamiento del paciente. No es tan sencillo, hay que saber qué trabajar y cómo hacerlo, ¿sí? No tenemos que creernos héroes, no queremos nosotros que el paciente en una sesión tenga que salir espléndido y le hago todo, le hago masaje, le hago manipulación, le hago elongación, le hago, y el paciente y el cuerpo no sabe qué está haciendo, porque está recibiendo un montón de estímulos sin criterio a veces. Entonces es como si organizar los patitos en hileras, y esos patitos en hileras después van caminando solitos, ¿sí? Y posteriormente, ya que no podríamos hacerlo, bueno, por ahí están muchos de los que trabajan con punción seca, acupuntura y otras herramientas que utiliza el kinesiólogo, que son más que válidas, siempre y cuando tengan formaciones concretas y buenas, que creo que es la idea siempre de los que estamos en formación, y como están ustedes un sábado y un domingo en formación, que podríamos estar haciendo otras cosas, y sin embargo nos dedicamos a esto, a aprender, a conocer y a tener justamente muchos más recursos para dar una mejor atención. ¿Seguimos? Bien, ¿por qué elegiría yo el agua puntualmente para trabajar con estos pacientes? Porque, como le dije, yo lo puedo atender de distintas alternativas, todas son muy válidas. ¿Por qué lo voy a llevar al paciente al agua y no lo voy a llevar a una camilla? ¿Por qué voy a optar por hacerle tal vez el mismo masaje en una camilla que en el agua, o en una silla que en el agua? ¿Por qué voy a preferir que ese paciente esté en un ambiente tal vez que tenga que ser más difícil de llegar, porque no es tan fácil? Una camilla la podemos tener, y hay muchas más camillas que seguramente que piscinas, pero ¿qué es lo que me lleva a mí tal vez a decir qué ventajas me da? ¿Sí? ¿Por qué digo yo tengo que elegir algo que me sea superador? Siempre uno tiene que pensar qué es superador. Para saber algo que es superador, del masaje de igual a igual, la manipulación de igual a igual, ¿qué plus tengo? Y bueno, y ahí es donde vamos a encontrar que verdaderamente nosotros, los que trabajamos en el agua, tenemos un plus que sin saber podemos hacer bien, ¿sí? O sin tener, es como decir, si yo puedo acostar a un paciente en una camilla y que la camilla sea milagrosa, bueno, qué bueno, y aparte de lo que yo le puedo hacer. Bueno, en el agua tengo algunas características que tienen que ver con la fisiología de la respuesta de lo que se genera en el agua, que tiene un plus sobre lo que nosotros sepamos. Entonces, si nosotros sabemos hacer un montón de cosas, y además sé que el agua me va a brindar un montón de otras cosas, obviamente que decís, ¿cómo no me puede seducir eso? ¿Sí? El tema es que tal vez conocemos un montón de técnicas de manipulación, un montón de cuestiones, pero tal vez no terminamos de conocer qué es lo que me brinda el agua en sí, ¿sí? No solamente el agua como un agente físico, el agua de la temperatura, sino ahora vamos a ir viendo y vamos entrando un poquito en lo que me brinda el agua en sí como recurso terapéutico por sus características en sí. ¿Cambiamos? Una consulta, Javier. Sí. Específicamente al momento de realizar alguna terapia dentro del agua, ¿debe tener alguna temperatura en específico o podemos tener al ambiente? Porque muchas veces cuando uno tiene una piscina, es una piscina destapada en la cual no es que la vamos a tener cubierta o sobre un área techada. Entonces siempre va a ser expuesta. Entonces, ¿va a tener una temperatura o debemos tenerla a una temperatura adecuada o solamente temperatura ambiente? No. Claramente que la temperatura para trabajar en lo que es terapéutico necesita estar en lo que se le llama temperatura indiferente, que tiene que estar entre los 32 y 34 grados, ¿sí? El agua, no el ambiente, el agua. Claramente que ustedes están en zonas a veces más cálidas que las que estamos nosotros. Nosotros hoy por hoy, en verano, una temperatura al rayo del sol que hace mucho calor, no creo que llegue a 28, 29 grados. Entonces, en técnicas donde uno tiene que estar
para el paciente en relajación, que no hace una actividad, que no genera él su propia temperatura, yo necesito que la temperatura esté lo más cerca de su temperatura corporal para que ese paciente ceda ante el tratamiento. Si no, no va a ceder y si no, va a salir de lo terapéutico. Hay casos que ya apuntan a patologías neurológicas, por ejemplo, un paciente con esclerosis múltiple, que tal vez la temperatura del agua recomendada es un poquito por debajo de las que le estuve diciendo, obviamente para no llegar a un grado de fatiga, nada más. Pero la temperatura correcta tiene que estar, les diría, lo más cercana a los 34 grados por una experiencia y por los pacientes, que es lo que te van marcando verdaderamente el lineamiento, ¿no? Para nosotros entre 32 y 34 está bien, pero creo que 34 es el punto justo. Y por demás, por encima ya no es beneficioso y por debajo ya es intolerable para el cuerpo. O sea que cualquiera de los dos, obviamente, que nos sacan de una fase. La clave de esto es conocer, por ejemplo, cuando ustedes van a un agua termal o están en una bañadera y se quedan un rato y salen, uy, qué lindo, qué relajado que estoy. No estás relajado, estás en una fase de caimiento. ¿Qué quiere decir? Que tu cuerpo no soportó el estímulo que le estuvo dando el agua caliente y te llega a una fase de decaimiento, ¿sí? Que eso no es normal, es preocupante para la frecuencia cardíaca, es preocupante para un montón de cosas que ahora vamos a ver dentro de lo que son los efectos fisiológicos de lo que pasa en el organismo. Creo Gracias, que hay Javier. creo que hay una imagen anterior, por favor. No, antes que esas. Otra arriba. Es abajo. Esa. Bien. Acá vamos a tener lo que ya conocemos. Nosotros conocemos de qué. En el agua pesamos menos. Eso la tenemos recontra claro y yo cada vez que me quiero pesar me peso en el agua, básicamente, para pesar un poquito menos. Pero bueno, no, eso es lo que nosotros conocemos. ¿Por qué iríamos al agua? Y en el agua sabemos que pesamos menos. Entonces, eso se da gracias al principio de Arquímedes, que dice que todo cuerpo sumergido en el agua experimenta el empuje de abajo hacia arriba, etcétera, etcétera. ¿Sí? Que es igual al volumen de agua desplazado. Eso lo conocemos de la secundaria, ¿sí? Entonces eso es lo que nos va a dar un peso aparente y eso es lo que nos va a permitir la flotación, ¿sí? ¿Por qué? Porque contrarresta fuerza, que ahora lo vamos a ver, o ya lo estaban viendo en la imagen. ¿Qué nos va a permitir eso? Una disminución de la carga axial, ¿sí? Menor estrés sobre las articulaciones y menor actividad sobre la musculatura, obviamente postural. La flotación nos va a permitir innumerables movimientos en todas las dimensiones, me va a permitir jugar con el paciente, meterme por debajo del paciente, rotarlo, va a ser libre el paciente dentro de lo que son las características propias de la flotación en sí. Y obviamente que hay mayor información del sistema nervioso que tiene que ver una combinación esa también con lo que es la presión hidrostática, que ahora también lo vamos a ver. Entonces, piensen lo siguiente, si nosotros tenemos un paciente de 100 kilos con un nivel de inmersión a nivel clavicular, ese paciente se saca una mochila de 80 kilos, ¿sí? Entonces, queda con un peso aparente de 20 kilos, ¿sí? Piensen eso, cómo se transmite hacia una rodilla, hacia una cadera artrósica, hacia una columna con dolor, ¿sí? Hacia esos pacientes de verdaderamente caminar les duele, estar parado les duele, ¿sí? Estar con un dolor irradiado en el ciático le duele, ¿sí? Entonces todo eso hace que nosotros tengamos una posibilidad extra, que como les digo, esto dentro del principio de Arquímedes es lo que nosotros ya conocíamos en sí de lo que era con el paciente. Si pasamos a la siguiente, en esta imagen es muy importante para mí que tengan en cuenta lo que les quería mostrar. Bueno, ahí la flecha para abajo es la gravedad. Nosotros sabemos que la gravedad nos empuja para abajo, sin duda nos aplana el piso, lo que nos permite estar con los pies sobre la tierra, y obviamente que el principio de Arquímedes nos empuja. ¿Qué hace esto? Que toda la columna, a lo largo de toda la columna, de todo el cuerpo, podamos tener bien nivelado. ¿Por qué? Porque la gravedad es pareja y el empuje del agua es pareja. Entonces, ¿qué me va a permitir? Tener en un estado de relajación y un estado lo más neutro posible a las articulaciones. Sin duda que después tenemos un poco el juego, como ven acá, de las tobilleritas en los miembros inferiores del paciente. ¿Por qué? Porque también tiene que ver que los músculos pesan más que el tejido graso. Los hombres tienen más característica de tener tejido muscular en las piernas, o sea, somos de más músculos en las piernas y somos de más grasa en la zona media. Es evidente tanto para el kinesiólogo como para el paciente, ¿sí? Entonces las piernas se nos hunden. Entonces, para que no se nos hundan, yo tengo que buscar el mínimo nivel de flotación que me permita
combinar completamente esa alineación, que yo ahora sí lo tengo en una toma al paciente, pero es lo que ustedes suelen ver a veces cuando ven a la gente que está haciendo la plancha que flota. Bueno, básicamente, ¿qué quiere decir eso? Están en un estado de neutralidad espectacular. Entonces, están relajados, no hay tensión, la forma en cual la gravedad se compensa es 100% equilibrada. Acá no hay factores externos, ¿se entiende? La gravedad es una y el empuje va a ser uno. No hay diferencias entre uno y otro. No puede generar uno mayor fuerza que el otro en una zona sí y en otra no, porque es todo simétrico y parejo, ¿sí? El empuje del agua va a ser parejo y el empuje de la gravedad va a ser pareja sin duda, ¿sí? Entonces, esa es una de las características en las cuales que me da libertad con el paciente, que me da la posibilidad de trabajarlo cómodo, de trabajarlo como yo quiero, de meterme por debajo, fíjense que estoy fijándole el sacro si quiero, estoy generando una tracción sobre toda su columna, lineal, tranquilo, ¿sí? Y lo aseguro al paciente y me da la posibilidad de estar, obviamente, en un máximo grado de relajación, donde hasta su cuerpo, hasta donde sus discos descansan, permiten obviamente que empiecen a captar de vuelta líquido, que empiecen a captar para no que esa deshidratación permanente que están sufriendo, que descansen los músculos, y eso se va a dar, obviamente, que una de las características principales de lo que me permite a mí trabajar con los pacientes en el agua y de una forma un poquito más cómoda. ¿Pasamos? Bien, exacto, ahí, perfecto. Ahora vamos a lo que es la presión hidrostática. ¿Qué es la presión hidrostática? Es la presión que nos genera el agua, ¿sí? Que nos aprieta. Si nosotros nos ponemos en el agua y sin hacer nada, porque fíjense que hasta ahora no hicimos nada, y ya estar parados pesamos menos, entonces las articulaciones sufren menos, por lo tanto, ya caminar, movernos, ya nos costaría menos. Pero por el otro lado, es algo muy importante que hay que tener en cuenta, que va a tener que ver con ese plus que me da, obviamente, el trabajar en el agua, que son los efectos fisiológicos de la inmersión y en este caso de la presión hidrostática. La presión hidrostática es la presión que nos genera el agua, que es obviamente mayor de abajo hacia arriba, o sea, mayor profundidad, mayor presión, y va disminuyendo a nivel que el agua va disminuyendo obviamente la profundidad de nuestro cuerpo. ¿Qué nos va a pasar a nivel cardiovascular? Hay un aumento de la circulación de retorno, ¿sí? Fíjense que nosotros tenemos muchos pacientes que tienen ese problema, obviamente, de retorno circulatorio, tenemos las mujeres tal vez que tienen mayores problemas de varices, entonces siempre son pacientes con dificultades del aumento circulatorio. Por otro lado, ustedes van a escuchar, pero no, el agua caliente es malo para las varices. Bueno, el agua caliente, yo hablé de una temperatura indiferente del agua que está por debajo de la corporal, entonces si yo tengo obviamente esa presión hidrostática que va siendo también simétrica y pareja, entonces en cada punto va disminuyendo hacia arriba, o sea, es como poner un vendaje perfecto, que nosotros no tenemos la mano para poner un vendaje perfecto, no podemos dar la presión que queremos disminuida y que sea exacta, en cambio en el agua nos va a pasar eso, y a eso le sumamos que la presión hidrostática aplana los planos de la piel, aplana el resto de los planos, y están favoreciendo, obviamente, que a esas varices que están hinchadas, estén aplanadas, o sea que no hay ningún tipo de riesgo, la temperatura no es riesgosa. Y sumado a eso, ¿qué le permitimos? Como dijimos anteriormente, que el paciente pueda caminar mucho mejor, que pueda hacer mucho más ejercicios, que obviamente sabemos que es el bombeo necesario que va a tener que tener el músculo para poder generar mayor retorno circulatorio. ¿Sí? ¿Cambiamos? Acá pueden ver la imagen que es perfecta, la imagen del centro, donde se ve las liñitas, mientras más oscura, más presión, entonces ahí se ve exactamente cómo es la posibilidad y la simetría que tiene en cada nivel, cómo va disminuyendo hacia el corazón. ¿Qué hace esto? Que llegue la sangre más fácil al corazón, que el corazón se llene más y más fácil, entonces baja la frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Porque el corazón necesita latir menos para mandar el mismo volumen de sangre. ¿Pasamos? A nivel respiratorio también, trabajamos en contrarresistencia a la inspiración y nos favorece la expiración. Pasamos. Estas son las cosas que tal vez teníamos un poco desconocidas, que no nos ayudaron un poco o que la perdíamos dentro de nuestro campo. ¿Sí? Acá se ven exactamente las imágenes. Esto es sacado, obviamente, del libro de Michelle Cameron, que es excelente, así que si ustedes lo quieren ver, van a encontrar todo lo que estamos hablando lo que estamos hablando acá también. Pasamos para ir a las partes que más nos interesan. A nivel renal, fíjense, vieron que cuando íbamos nosotros a la piscina, cada vez que nos metíamos decía, pucha, cada vez que entro al agua me dan ganas de orinar, parece a propósito, y sí, no, es real, es a propósito, justamente se genera
todo este efecto fisiológico que hay una disminución de la producción de la hormona antidiurética y de aldosterona con la liberación de sodio y potasio, que hace que aumente la diuresis. ¿Qué hace este aumento de la diuresis? Empezar a chupar los líquidos en exceso del organismo. Todo lo que está en exceso tiene que salir, eso es claro. Nosotros tenemos a la nivelación, obviamente, de líquidos en el organismo, lo que está de más tiene que salir. Entonces, dentro de lo que está de más, van a empezar a aparecer justamente todos esos, bueno, ya tenemos futuros kinesiólogos para ingresar a tentarlos, o sea, de chiquitos los vamos a tentar. Bien, entonces no es casual que haya obviamente un aumento de las ganas de orinar, ¿sí? Entonces eso también es un factor que nos juega muy positivamente a la hora de eliminar los desechos metabólicos que se generan también dentro del músculo. ¿Pasamos? Bien, pasamos. Perfecto, seguimos con los efectos fisiológicos. Claro, si ya les dije que mejora la circulación, que el riñón saca más líquidos que hay dando vuelta por ahí, ¿qué va a pasar? Tenemos un aumento del aporte de oxígeno en el músculo, ¿sí? En un músculo que ya está relajado, por lo tanto yo tengo un músculo relajado porque no sufre tensión de la gravedad, que no está en una posición incorrecta, sumado a eso me está generando un mayor aporte de oxígeno, y sumado a eso, si ese deportista hizo actividades en exceso, o ese sedentario hizo una actividad en exceso, me va a haber favorecido porque se va a evacuar los desechos metabólicos que pueden haber quedado dando vuelta. Por lo tanto, voy a tener un trabajo miofacial mucho más fácil de realizar, ¿sí? Con las técnicas que conozcamos, ¿sí? Que un paciente que llega a nuestro consultorio y que verdaderamente tenemos que lograr todo esto que hoy por hoy me lo hace el hecho de estar en el agua sencillamente, ¿sí? Entonces, puntualizando esto, creo que es extremadamente importante entender el concepto de que por qué yo voy a elegir llevarlo al paciente al agua, en este caso del trabajo miofacial, y no tal vez en el suelo. El aporte extra que voy a tener, ¿sí? Lo que no cuenta con mi herramienta terapéutica, cuenta con la herramienta terapéutica de que me lo da el agua a una temperatura adecuada y a estos efectos fisiológicos en un tiempo determinado, claramente. Nosotros vamos a estar 45 minutos a 1 hora con el paciente en el agua, no vamos a estar 3 horas en el agua ni 5 minutos, ¿sí? Esto es genial en esos parámetros siempre. ¿Qué va a pasar a nivel de sistema nervioso y sistema nervioso periférico? Disminuyen los dolores crónicos, va a mejorar la coordinación y el equilibrio. Piensen que en el agua todo es inestable, por lo tanto, si todo es inestable, el sistema nervioso va recibiendo información de inestabilidad, lo traduce, lo reproduce, y ¿qué hace? Te manda equilibrio. Entonces, permanentemente va a haber también un trabajo de activación de musculatura, ¿sí? De que estabilizan, que frenan, que van, que vienen. Entonces, permanentemente se hace un trabajo de coordinación y de equilibrio que sigue siendo, como les decía anteriormente, hasta indirecto sobre el trabajo del kinesiólogo. Si el paciente camina, se queda parado y tiene que mantenerse en esta posición, la zona media, el core, que sabemos que tiene que ser estable, tiene que activarse permanentemente, tiene que estar activo, porque el paciente se está moviendo permanentemente y los músculos tienen que estar activos. Entonces, tengo una señora, a un deportista corriendo en el agua que me genera mucha turbulencia, y la tengo a Doña Rosa que quiero que haga equilibrio, que la tengo caminando, y Doña Rosa tiene que estar haciendo permanentemente equilibrio y está activando toda la zona media. ¿Para qué? Para no caerse, y eso se transmite en un ejercicio importantísimo también. A nivel óseo es para hablar muy largo, así que pasamos, por favor. Bien, ¿qué pasa sobre el control del dolor? La presión hidrostática, sigo insistiendo que todavía no toqué a nadie, ¿sí? Proporciona un alto nivel de estimulación sensorial a los mecanorreceptores periféricos para controlar las transmisiones de sensación dolorosa a la médula. Por lo tanto, sin tocarlo al paciente, entrando en el agua, se generan un montón de estos efectos que van generando una disminución sobre el dolor. ¿Cambiamos? Bueno, y ahora vamos a entrar un poquito en el área donde uno se siente más cómodo, o yo me siento más cómodo. Es como les decía, ¿cómo trabajo con el paciente? ¿Qué tipo de ejercitación le puedo hacer al paciente? ¿Cómo lo manipulo al paciente? ¿Le quiero hacer solamente masaje? Bueno, claramente voy a aprovechar los recursos que yo tengo. Puedo trabajarlo en lo que le decía anteriormente, lo que es el masaje funcional, dándole movimiento opuesto y acercándolo en el trapecio, ¿sí? Poniéndole un punto fijo en la zona de la banda tensa que voy a encontrar con el paciente, y que me permite que yo lo pueda manejar al paciente de una forma muy cómoda, muy satisfactoria, muy relajada, y mientras tanto me siguen haciendo efectos todas las otras cosas que tuvimos anteriormente
charlando con ustedes. Fíjense que acá estoy trabajando en la imagen de mi derecha, estoy con un pie sobre la zona de la base del sacro del paciente y le estoy generando una tracción bien lineal, es algo que le genera mucha sensación de relajación al paciente, ¿sí? Y ahí estoy solamente generando una tracción sobre toda la columna para relajar justamente un paciente que está sufriendo carga, que tiene mucho trabajo, mucha posición en bipedestación y soporta justamente lo que le decía, cargas, ¿sí? Si bien conocemos que la columna soporta cargas, obviamente también llega a un grado de fatiga y de tensión miofacial muy, muy marcada. La imagen de la izquierda, mi mano, ahí no la pueden ver, pero mi mano izquierda está en la base, ¿sí?, de la región dorsal. En esa región dorsal, donde yo puedo poner un punto fijo, generar la misma tensión o generar un efecto de tratar de rectificar la cifosis, que a veces tenemos ese gran problema, ¿no? La posición de cifosis va a ser obviamente que ese paciente empiece a tener o a perjudicarse en cuanto a sus movimientos, tanto de hombro o tanto de región superior. Entonces tenemos que empezar a darle movimiento que se va perdiendo esa región también dorsal y le voy haciendo un juego de la tracción y le voy empujando obviamente hacia arriba lo que sería la región dorsal para darle un poco de movilidad. Siempre recuerden que es una zona de poca movilidad, es una zona en la cual verdaderamente los kinesiólogos nos detenemos muy poco tiempo, hay que tratar de trabajar sobre esos cuerpos vertebrales y dándole movimiento para que no sean tan rígidos unos sobre otros, ¿sí? Que no se pierda esa característica, porque si no, recuerden, lo poco mucho movimiento que tengan una unidad vertebral, que ya sabemos que tiene que combinar obviamente que dos vértebras con todo su conjunto de cosas, y bueno, esos grados que se pierden tienen que ser compensados arriba y abajo. A donde se compensa arriba y abajo genera hipermovilidad en una zona o hipomovilidad en otra, entonces genera obviamente más riesgo de lesión posterior también. ¿Cambiamos, por favor? Bien, generamos una tracción también, ¿sí? Generamos movimientos en la imagen de la derecha, si ven, estoy generando movimientos de elongación, a veces hago trabajo sobre presión de ciertos puntos, ¿sí? Una tracción cervical bastante controlada, fíjense que el mentón no se acerca, obviamente, a la zona del esternón, está generando una tracción que va hacia arriba y hacia atrás, no solamente hacia arriba, entonces eso me está dando posibilidades de manejo del paciente en muchas dimensiones, ¿sí? Vamos a otra imagen. Acá podemos ver de atrás también que genera una tracción, que me voy hacia atrás y hacia un costado, buscando obviamente trabajar sobre la región miofacial más del lado izquierdo que del lado derecho, siempre, siempre teniendo en cuenta que el mentón no vaya a la flexión. Recordemos algo muy, muy importante. Estamos llevando nuestro cuerpo a una actividad flexora permanente, ¿sí? La cabeza con el celular, con la computadora, mirando televisión, siempre estamos en flexión. Nunca activamos la parte extensora. Los músculos extensores estabilizadores de la columna están siendo descuidados, por eso aparecen las contracturas de la musculatura larga. Recuerden que los músculos estabilizadores o músculos cortos son los que estabilizan, ¿sí? a las partes, a las estructuras, y los músculos largos tienen que cumplir función de movimiento. Entonces, cuando nosotros encontramos un punto gatillo en un músculo que es largo, evidentemente, ¿por qué se está dando? Porque está cumpliendo una función para la cual no está preparada, está tratando de estabilizar y no lo logra, entonces genera esa banda tensa. Entonces, si nosotros nos ponemos a trabajar sobre ese punto gatillo, sobre el dorsal largo, empezamos a trabajar sobre el trapecio porque le duele y no vemos que el foco está en que tiene una estabilización muy mala, sin duda que siempre nos va a pasar lo mismo, porque no trabajamos en la musculatura que estabiliza y el paciente siempre va a tener que reclutar músculos que dan movimiento y no músculos que dan estabilidad. ¿Cambiamos, por favor? Fíjense que ahí puedo trabajar sobre el cuadrado lumbar, ¿sí? Me pongo cómodo, hago un estilo de fuelle, ¿sí? Trabajo sobre la pelvis, sobre un lado, sobre el otro, puedo meter la mano, trabajarlo, ¿sí? Así que lo vamos manejando de esa manera. Puedo trabajar poniéndome la pierna del paciente y trabajar sobre el hemitórax de un lado, ¿sí? Para trabajar todo lo que es tejido blando de ese mismo lado. Cambiamos de imagen.
Ya voy terminando. Tengo el relojito al lado, ¿sí? Otras alternativas también para generar tracción lumbar, generar un poco de elongación de la cadena lateral, ¿sí? Son alternativas que se van dando en la piscina e insisto, además de eso, se hacen trabajos de miofaciales sobre la musculatura en forma específica, que es muy difícil de mostrar, es muy difícil de mostrarlo así, por eso lamentablemente a veces no se puede, estos son los límites que tenemos los que por ahí nos gustan dar cursos a la hora de mostrar cosas prácticas, es muy difícil, muy difícil, y es lo que a veces deja de seducir un poco a la hora de realizar estas formaciones, pero ya nos queda poco para volver a la normalidad. Pasamos, por favor. Pasamos a la otra. Bien. Como conclusión, la fisioterapia acuática facilita los movimientos gracias a que reduce la fuerza gravitacional, que combinado con la acción de la flotación, la temperatura, lo que se unen indudales beneficios relacionados a la propiocepción, hacen que dicha terapia sea apta para el tratamiento de dolor miofacial. Obviamente que eso es apto, después lo que tenemos que estar aptos para saber lo que vamos a hacer dentro del agua somos nosotros. Si nosotros no vamos a saber lo que queremos hacer dentro del agua, el agua nos va a dar algunas cuestiones interesantes, pero ahí va a quedar, ¿sí? Entonces, como alternativa, digo, sumemos experiencia, digo, aprendamos un montón de cosas, aprendamos un montón de herramientas terapéuticas, llevémoslas al agua, llevémoslas al consultorio, llevémoslas al suelo, agarremos una pelota, agarremos la colchoneta, agarremos bandas elásticas, pero con un fin común y con una idea de trabajo, obviamente, que tiene que estar organizada, ¿no? Como le dije, no tirar tiro a lo loco, porque tirar tiro a lo loco implica que a alguna le vamos a pegar y varias le vamos a errar. Entonces, si le erramos en varias, se nos va a limitar un poco el trabajo. La última, por favor. Bueno, nada, les agradezco obviamente por los 40 minutos y 27 segundos que estuve en la charla. Ahí tienen, si quieren, para tener un poco de contacto conmigo. Y bueno, esperando preguntas si es que las hay. Una pregunta. Sí. Sí, escucho. Hola Javier, Victoria, Hola. buenos días. Bueno, soy de Baños de Agua Santa. Aquí por lo general se utiliza muchísimo lo que es las aguas termales como medicación. Entonces, ¿qué tanto tú puedes recomendar hacer un tratamiento o por lo general cuando están postquirúrgicos, la gente aquí suele irse a lo que es las piscinas termales? Bueno, a ver, piscinas termales implica solamente, como les decía anteriormente, tal vez utilizar el recurso del agua como por el hecho de que lo que le dije, lo fisiológico que se puede generar. Eso fisiológico, si está dentro de los límites de 34 grados, está perfecto. 35, si no vas a hacer nada, algo va a generar en el organismo, todos esos efectos fisiológicos que le estuve diciendo anteriormente. Eso ya pasa a ser, es como decir, enchufamos un aparato y que ya sea milagroso. Nosotros tenemos que hacer un trabajo con el paciente. Entonces creo que si conseguimos un agua termal en la cual nosotros podamos trabajar con ese paciente, esa es la combinación que necesitamos como kinesiólogos. No ir y meter al paciente en el agua y esperar que los minerales del agua, esperar que los efectos fisiológicos, porque esos son anexos que se van a dar a nuestro tratamiento. Lo fundamental es lo que nosotros vamos a hacer con el paciente. Lo otro es un suplemento que nos viene bárbaro. Y recordar siempre, perdón que te interrumpa, recordar siempre que hay una sola contraindicación elemental, ¿sí? Si hablaste de postquirúrgico, un postquirúrgico siempre tienen que entrar al agua sin ningún tipo de lesión sobre la piel, tienen que tener una cicatriz perfecta, tanto en nuestras piscinas como en las termales, en lo que fuese, para evitar cualquier tipo de problema posterior, que no haya una infección y sea culpa de la piscina, del agua, lo que fuese, ¿sí? Esa recomendación como absoluta tiene que quedar en claro para lo que sería un postquirúrgico. Sí, Javier, exactamente así trabajamos nosotros con el paciente en postquirúrgico después de que ya esté cicatrizado y de ser posible, caído a todo lo que es la cicatriz. Bueno, aquí la piscina, por lo general, cuando uno se ha ido a la piscina,
no se soporta mucho tiempo, exagerado unos 5 o 10 minutos y se vuelve a salir porque el agua es demasiado, demasiado caliente. Entonces, a eso me iba yo, de que aquí, bueno, no sé a qué temperatura está, pero sí es demasiado fuerte y la gente obviamente sale demasiado agotada, como decía, que no es que salió relajado, sino que únicamente el cuerpo no receptó bien el agua. Claro, sin duda que el sistema nervioso responde al frío o al calor. Si tenemos frío, temblamos y si tenemos calor, sudamos, ¿no? Para nivelarnos. Cuando el cuerpo ya no, el sistema nervioso no puede nivelar eso, ya entramos en esas fases de hipotermia o de desgano de lo que sería lo que hablábamos anteriormente. Entonces, si vos me decís que no puede estar ni 5 minutos, sin duda que el agua está a 38 grados sin dudarlo, ¿no? Y bueno, estás haciendo bien estando muy pocos minutos en el agua. Y si fuese lo contrario, que te toca que el agua está un poquito fresca, y bueno, hay que hacer el juego inverso, hay que darle un poquito de actividad un poco más rápida al paciente, más intensa, pero ahí se escaparía un poco lo que yo quiero realizar en este tema puntual, no me serviría porque yo quiero relajarlo al paciente y trabajar sin ejercicio, sino que va a trabajar yo en técnicas de manipulación y de relajación sobre el paciente. Entonces, si está frío, el paciente va a estar temblando así y está en esta posición y sin duda que no voy a lograr un efecto terapéutico que me sirva. Entonces elijo irme a la camilla y elegiré la herramienta terapéutica que más me convenga, pero si tengo la piscina fría, seguramente que no me va a servir. Gracias, Javier. Un gusto. Javi, Buenos hola. días. Hola. Buenos días. Yo tenía una pregunta. Sí. Buenos días. Buenos días. Yo le estoy hablando desde Galápagos. Qué lindo. Quería consultarle. Aquí hay una playa que se llama Tortuga Bay. En la parte posterior de la playa hay como una tipo, no sé, ¿cómo sería? Una manga, que está el agua súper tranquila. ¿Es recomendable tratar a algún paciente en este tipo de agua salada? Porque no hay movimiento de olas y todo, pero, o sea, por el tipo de temperatura. También creo que causaría algún efecto adverso o no. Primero yo creo que para trabajarlo ahí tendría que ir a probarlo yo. Ya. Tendríamos que ir a probar, todos los que estamos acá tendríamos que ir a probar a Galápagos verdaderamente si podemos trabajar o no. Y bueno, si no nos quedamos 15 días de vacaciones. No, bueno, inicialmente lo del agua salada es genial, o sea, el trabajo en agua salada tiene mayor flotabilidad, o sea que lo que le decía hoy, si en el agua dulce pesamos 20 kilos, una persona de 100 kilos, en el agua pesa 10 kilos, entonces, o sea, los niveles de flotabilidad que tiene el agua salada es mayor a la del agua dulce, o sea que por ese lado eso está perfecto. Lo que tenés que ver es la tolerancia del paciente. Cuando vos ves que el paciente está un poco con frío, con los labios medios morados, ahí, bueno, ya vemos que está con la piel que se le pone como piel de pollo, se le llama acá, o piel de gallina en la Argentina, no sé cómo se le llamará, y ya evidentemente que es una temperatura que le va a estar fastidiando al paciente. Entonces eso lo tenés que ver, tal vez aprovechar un día de mucho calor, de mucho sol, cosa que también el sol te influya y te dé la posibilidad de que el paciente compense un poco la temperatura que le falta del agua con la temperatura de afuera, ¿no? Ah, ya, ok, ya salí de todas mis dudas. Muchísimas gracias. Bárbaro, un gusto. Buenos días. Buenos Una días. consulta. ¿Cuánto tiempo es recomendable realizar los ejercicios con el paciente dentro del agua? Claro que está a temperatura 34 grados y todo eso, pero ¿cuánto tiempo es recomendable? Bueno, por lo general cuando un paciente ingresa a un tratamiento uno no le hace técnicas de relajación solamente, ¿no? Porque como les dije, si yo encuentro ese paciente que necesita estabilizarse muscularmente, le voy a dar ejercicios. Por lo general, en mi caso puntual, siempre uno tiene que hablar por las experiencias propias, lo que yo manejo dentro de mi centro. Yo hace 13 años que tengo mi propio centro. Trabajamos un trabajo global de 45 a 50 minutos concretos de actividad, tanto de ejercicios que le vas dando al paciente, con entrada en calor, ejercicios de estabilización, y los últimos 10 minutos son técnicas técnicas para trabajar la parte de liberación miofacial en los casos puntuales de estos pacientes, ¿no? Pero nunca hago tratamiento miofacial solo, ¿no? O sea, a no ser que el paciente aparezcan esos pacientes que nos suelen pasar, que nos llaman a la mañana y te dicen, uy, hoy me levanté con el cuello doblado así, que sabés que en realidad ha sido producto, digamos, de una mala postura mantenida,
que lo podés trabajar directamente con eso, que no vas a apuntar a hacerle ejercicios de estabilización a ese paciente porque le duele tanto que lo que tenés que hacer es relajarlo. Entonces, si vos tenés un paciente en agudo, lo voy a bajar al nivel de relajación, que vaya cediendo un poco el dolor, que vaya ganando confianza, porque un paciente con dolor no me va a hacer un ejercicio, obviamente, en base a su nivel de defensa, ¿no? Pero dicho eso, lo que te digo, puedo estar un paciente en agudo con mucho dolor trabajándolo 35, 40 minutos, que son técnicas de relajación que hay en el agua, que son globales, algunas técnicas específicas, y si no, hago un plan terapéutico cuando el paciente ya está en un proceso menos doloroso, en el cual le doy actividad física, y los últimos 10, 15 minutos trabajo con técnicas de relajación, técnicas miofaciales. Una consulta, Javier. ¿Sí? ¿El dolor puede ser en estado Solamente agudo o crónico? una pregunta más, nada más. Gracias. Escucho. Para cuando está presenta un dolor agudo o un dolor crónico, ¿el tiempo que estás indicando va a ser el mismo, o además de eso puede ser directamente dentro de la piscina, o primero debemos realizarlo fuera de y luego ya poderlo incursionar dentro de la piscina? Si el paciente está muy dolorido, yo prefiero, Javier, prefiere trabajarlo en el agua. Está mi compañera de trabajo también presente en el grupo y con ella lo vemos, ¿no? Si el paciente está muy dolorido, a veces el paciente nos ponemos de acuerdo y decimos, bueno, déjamelo a mí, lo veo yo primero, déjamelo esta semana directamente que esté conmigo y lo vas viendo de esa manera. Siempre tenés que elegir el paciente más dolorido, como les dije, me da tantas herramientas en el agua, de que me disminuye el dolor, de que el paciente se siente cómodo, de que lo puedo trabajar miofacialmente mucho mejor que en la camilla, porque ustedes se fijan cuando el paciente lo tenemos que poner en la camilla, y hablo de poner, porque yo también tengo en otro lugar, no tengo la piscina, o sea que trabajo solamente en consultorio, lo tenemos que acomodar, que la pierna, que ponerle algo entre las piernas, que la columna, que la cervical, que la almohada es grande, que la almohada es chica, que esté incómodo, que cuando se levanta el paciente después de 40 minutos que lo estuviste trabajando, te dice, uy, pero lo incómodo que estuve con el cuello. Entonces, eso en el agua no me pasa, ¿sí? Entonces, cuando está muy dolorido, está muy nervioso el paciente, que está verdaderamente pasando un proceso agudo intenso, prefiero elegir el agua como primer recurso terapéutico, mantenido 45 minutos a 1 hora, y después, cuando ya estemos en condiciones, compartir con el suelo, y después compartir el tratamiento en el agua con ejercicios y técnicas de relajación. Gracias, Javier. Ok, muchas gracias. Ragoña, Hola. cualquier pregunta por interno, por favor, déjenme sus preguntas en el chat, que yo se las hago llegar a Javier y ustedes pueden conversar con él por correo, no por email. Cualquier cosa, por favor, tengan paciencia, ¿sí? Bueno, muchas gracias, Javier, y ahora todos listos. Y que bueno, un gusto. Bien. Y gracias, que anden bien, que sigan bien la jornada. Bueno, gracias, un gusto, un placer. Saludos a todos. Bueno, queridos colegas, hemos dado por terminada esta primera clase del curso internacional de fisioterapia acuática, que ha sido impartida por Javier Ragoña. Él es kinesiólogo, presidente del Colegio de Kinesiólogos de Santa Fe de Argentina, y él vendrá aquí a Ecuador el 6 y 7 de marzo para darnos esta certificación de 32 horas. Todavía estás a tiempo de inscribirte, tenemos pocos cupos y el día de hoy puedes inscribirte todavía para esta certificación de 32 horas del curso internacional de terapia acuática, que será en Salinas este 6 y 7 de marzo. Nuevamente les agradezco por haber estado en este online y pronto nos veremos en Salinas. Gracias a todos. Gracias, Javier, por tu participación.